Mateo capítulo 6, versículo 12. El día de hoy vamos a tener un tema que es difícil de tratar, es un tema duro. Diga conmigo, duro. Pero en el nombre de Jesús y con la unción de la palabra de Dios vamos a entender muchos misterios del corazón de nuestro Señor. Pero antes de ver ese tema, quiero empezar con esto. Y dice, capítulo 6 de Mateo, versículo 12, dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sáltate al versículo 14. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sabes, hermano, hermana? Para Dios es tan impresionantemente importante el que nosotros perdonemos, que lo puso como condición para Él extender su perdón hacia nosotros. Y hoy vamos a ver un tema que se llama el adulterio y sus consecuencias. El adulterio y sus consecuencias. Pero jamás el objetivo de esta conferencia o de este tiempo que vamos a ver en la palabra de Dios juntos es recordar el pasado, una herida del pasado que ya haya sido sanada o ya haya sido perdonada, y traerla una vez más a la luz y al dolor. Jamás sería ese el objetivo. El objetivo no es condenar el pasado, sino que aprendamos todos nosotros a que a partir de ahora en Cristo, que somos nuevas criaturas, nos alejemos del adulterio y de sus tremendas y horrendas consecuencias para las familias. En ningún momento es condenar el pasado, porque Dios nos ha hecho nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron, y por ese pecado también murió el Señor Jesucristo. Pero que a partir de ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, podamos vivir alejados del pecado de adulterio y de fornicación. Esta semana en la oración empezamos hablando acerca de la semana de la sabiduría, tomando el libro de los Proverbios. Ese libro que escribió Salomón, y Salomón, cuando muere su padre, el rey David, le toca a él ser el rey después de su padre, pero era muy joven y entonces era muy inexperto. Y entonces durmiendo le aparece Dios en un sueño y le pregunta: ¿qué quieres que yo te dé? Pídeme algo. Y Salomón, el rey, siendo muy joven, le dijo: Dios, soy joven y el pueblo es muy numeroso. Yo te pido sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y dice la palabra de Dios que se agradó tremendamente Dios del corazón de Salomón y le dijo: porque no me pediste riquezas, territorios, ejércitos, poder o la vida de tus enemigos, te voy a dar lo que me pediste, que es la sabiduría, y además te voy a dar todas las demás cosas que no me pediste. Agradó al corazón que pidiera sabiduría. Bueno, ese varón lleno de la sabiduría de Dios escribió este libro, guiado por el Espíritu de sabiduría de Dios, el Espíritu Santo de Dios de sabiduría. Escribe este libro, y es un libro que tiene en verdad sabiduría de Dios de una manera impresionante. Y al final de sus días, Salomón desgraciadamente dejó la sabiduría y los mismos consejos que él escribió, se alejó de ellos y empezó a tener muchas mujeres. Y dice la palabra de Dios que sus mujeres le desviaron el corazón y terminó mal Salomón. Pero este libro que fue escrito, si nosotros seguimos los estatutos, las recomendaciones, la sabiduría que está en él, vamos a tener vida. Dice la palabra de Dios en este libro: riqueza, honra y vida. Esas son la remuneración del que es humilde y del que tiene temor de Dios. Así que, sabiendo esto, vamos a hablar de este tema del adulterio. Y
Esta semana que estábamos orando, si me ayudas por favor a ir al libro de Proverbios en el capítulo 5, versículo 15. Esta semana estábamos orando y a propósito me salté estos versículos. Estábamos orando y empezamos con el capítulo 1 y después nos fuimos al 3 y así, y después nos saltamos partes del 5, del 6 y del 7 que eran las que hablaban acerca del adulterio para hablarlo el día de hoy. Y vamos a poner mucha atención. En el capítulo 5 vamos a leer un fragmento del capítulo 5, un fragmento del 6 y un fragmento del 7. En el capítulo 5 el Señor nos explica por qué no debemos caer en el adulterio. En el capítulo 5 nos explica la sabiduría de Dios de por qué no debemos caer en el adulterio. Y sabes, hermano, aquellos que somos cristianos, aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, en el Padre Celestial, con solamente recibir el mandamiento de Dios sería suficiente para que nosotros tuviéramos esa motivación para alejarnos del adulterio. Con solamente recibir el mandamiento que dice no adulterarás, debería ser suficiente para ti y para mí como cristianos. Aquellos que decimos yo soy cristiano hasta los huesos. ¿Quién dice así? Yo soy cristiano hasta los huesos. Yo le digo una cosa, hermano, hay veces que los huesos son más cristianos que los ojos. Hay veces que ya los huesos ya se hicieron cristianos, pero los ojos no, hay que estarles predicando más seguido, hermano. Cuidado con lo que usted está viendo en la televisión, lo que está viendo en el internet. Pero aquellos que somos cristianos, con el simple hecho de recibir un mandamiento de la palabra de Dios debería ser suficiente. Pero Dios en su infinita gracia, en su infinito poder, pone precisas explicaciones en la palabra de Dios de las consecuencias de los pecados. Para que no obstante una persona obedezca la palabra de Dios por el simple hecho de serla, también entienda el concepto que Dios está mandando. En una ocasión estaba un varón judío al cual nosotros conocimos y una persona le preguntó acerca de su forma de comer, que son muy estrictos en una forma de comer. Y le preguntaba, oiga, ¿y por qué usted no come, por ejemplo, carne de cerdo? ¿Por qué no come usted este tipo de platillos? ¿O por qué no? Le preguntaban a la persona. Y él contestó y le dijo de una manera muy tajante, yo no me pongo a argumentar con Dios, yo solamente obedezco. Y a mí me gustó mucho su respuesta, porque es un corazón que quiere agradar a Dios. Sin embargo, como les digo, Dios en su infinita gracia pone explicaciones precisas de por qué nosotros nos tenemos que alejar del pecado y de la maldad, y para que a través de nuestro entendimiento sepamos que tenemos que alejarnos del pecado y de la maldad. Capítulo 5 de Proverbios, versículo 15. Acuérdate que dijimos, Proverbios 5 decía, ¿por qué no debemos nosotros caer en el adulterio? Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada, y quiero hacer la aclaración, dice sierva con C, no sierva con S. Sierva es un animalito como la gacela, que es muy gracioso, que es muy a la vista, es muy bonito. Entonces está dándole como una alegoría a ese animalito. No sierva con ese de sirvienta, una cuestión así, para que no vaya usted a malentender la palabra de Dios. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será en las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura.
Nos habla la palabra de Dios el día de hoy en este capítulo 5 de Proverbios. ¿Por qué no debemos caer en adulterio? Número 1, porque no lo necesitas. Dice la palabra de Dios: bebe el agua de tu misma cisterna, los raudales de tu propio pozo. Dice en el versículo 18, parte B: alégrate con la mujer de tu juventud, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. El problema que pasa es que en la actualidad los varones, las mujeres están tan sumergidos en la pornografía, están tan sumergidos en la televisión, que empiezan a anhelar y a desear y a codiciar las cosas que este mundo ofrece, en lugar de disfrutar las cosas que Dios les ha dado en su bendita bendición, en su misericordia. Y está ahí la persona deseando hacer y probar lo que vio en una película, en lugar de disfrutar lo que Dios le ha dado en su casa. No lo necesitas, varón de Dios, mujer de Dios, no necesitas del adulterio. Te está diciendo Dios: tienes agua en tu propia cisterna. Dice la palabra de Dios: alégrate con la mujer de tu juventud. Lo que quiero decirte aquí es que Dios no te está diciendo que seas un monje franciscano. No te está diciendo que te pongas un calzón de castidad. No te está diciendo eso. Te está diciendo: recréate con la mujer correcta. Te está diciendo que disfrutes de la sexualidad, pero con la mujer de Dios que Dios te ha dado a ti. Que no andes derramando tus fuentes por las calles. Número 1, porque no lo necesitas. Número 2, dice el versículo 18: sea bendito tu manantial. El manantial, la cisterna, es el depósito que las casas tienen para tener agua, para que se bañen, para que tomen los hijos, los padres. Tener bendito el manantial es que ese manantial de agua esté limpio. Por el contrario, dice la palabra de Dios entonces que aquel que se aleja del adulterio, entonces está bendito su manantial, bendito su matrimonio, bendito sus hijos. Pero el contrario, el adúltero, es aquella persona que maldice su manantial, que ensucia su casa. Yo no me puedo imaginar a un padre de familia que llegara al tinaco de su casa, lo destapara y aventara ahí un poco de estiércol y lo cerrara, y de ahí bebiera él y sus hijos. Pues ese es el adúltero, el que maldice su manantial, maldice su casa, ensucia su casa. Dice la palabra de Dios: sea bendito tu manantial. ¿Por qué no debo caer en adulterio? Para no ensuciar mi casa, para no maldecir mi casa, mis hijos, mi matrimonio. Número 3, ¿por qué no debo de caer en adulterio? Dice ahí, versículo 19, en la última parte dice: y en su amor recréate siempre. Uno de los mandamientos de Dios para el marido es amar a su esposa. Y le dice el Señor: ámala como Cristo amó a la iglesia. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cuáles son los mandamientos, Él dijo 2 y son semejantes. El primero: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás al prójimo como a ti mismo. Y cuando explicó esta palabra del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo dijo: porque el no adulterar, el no robar, el no mentir, el no matar se resumen en un mandamiento: amarás al prójimo. ¿Cómo puede una persona decir yo amo a mi esposa si adultera en contra de ella? Yo amo a mi casa, yo amo a mis hijos, si está maldiciendo ese manantial.
por amor a tu esposa, por cumplir el mandamiento de Dios de amar a tu esposa, uno no debe caer en adulterio. Y último concepto y sumamente importante de por qué no debemos caer en adulterio. Lea conmigo el versículo 21. Dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. Cuando el diablo ofrece el adulterio a una persona, yo quiero decirte algo, hermano, hermana. Si el diablo viniera vestido de diablo, todo mundo se alejaría de él. Pero el problema es que el diablo viene vestido con escote y minifalda, hermano. Se ve codiciable. La tentación no viene como una persona con un cuchillo que te lo quiere enterrar, aunque esa sea la intención. Viene como algo codiciable, se presenta como algo deseable. Y el diablo ofrece algo y dice, nadie se va a dar cuenta, hombre, aquí estás tú en tu oficina, tu esposa jamás se va a dar cuenta. Eso es lo que el diablo dice. Pero sabes, hermano, quizá en algún caso, aunque muy pocos, se pueda esconder de la esposa, pero hay de alguien de quien jamás se puede uno esconder, y ese es de Dios. Aquí la palabra de Dios dice, los caminos del hombre están ante los ojos del Señor. Te podrás esconder de quien tú quieras, podrás ocultar tu maldad de quien sea, pero no puedes ocultar tu maldad jamás de Dios. Y entonces consecuencias vienen, perder la comunión con Dios. Y al ratito está una persona queriendo orar por la salud de su hijo y tiene cortada la línea con Dios por su adulterio. Está queriendo orar por prosperidad económica y sin embargo no tiene ya forma. En una ocasión un hombre que se decía cristiano se acercó con el pastor y le decía, Pastor Sergio, quiero que me ayude usted a sacar adelante mi negocio porque se me ha venido a pique. Sí. Y el pastor le preguntó cómo estaba su vida en santidad y este señor pues le dijo que estaba muy mal con su esposa y que ya estaba con otra. Y entonces el pastor le dijo, mira, mientras tú no arregles esa situación, no hay nada que se pueda hacer con tu negocio. Y el Señor le decía, oiga, yo no vengo por un consejo moral, vengo por un consejo de negocios que me ayude. ¿Cómo hago publicidad? Y le dijo, el problema es que tú tienes un anatema en medio de tu negocio, que es el adulterio. Está cortada tu relación con Dios. ¿Y cómo le podemos pedir a Dios prosperidad para tu vida si tú estás maldiciendo tu casa, tu manantial, y estás dándole la espalda a tus compromisos y a tus principios cristianos? Los caminos del hombre están ante los ojos de Dios. Están ante los ojos de Dios. Está en juego no solamente tu relación matrimonial o tus hijos, también está en juego tu vida eterna. También está en juego tu vida eterna. Y esto lo voy a demostrar con un capítulo en la Biblia que vamos a leer más adelante, que el adulterio hace que una persona pierda su vida eterna. Lo dice así con esas palabras, la palabra de Dios, porque es más, te lo adelanto. Dice, cuidado con tus ojos, no vaya a ser que vayas a caer en el pecado sexual. Mejor te sería quitarte los ojos que irte con los ojos al infierno. Eso quiere decir que una persona adúltera pierde la salvación. Podrás esconderte de quien sea, pero de Dios jamás. Perder la comunión, perder la gracia de Dios, la protección de Dios, eso es algo que no deberíamos nosotros jugar jamás con ello. Sabiduría de Dios, ¿por qué no debemos nosotros caer en adulterio? Número 2, ¿cuáles son las consecuencias del adulterio? Y para ello solamente le vas a dar vuelta a la Biblia y vamos a ir a Proverbios capítulo 6, versículo 23. Capítulo 6, versículo 23, dice: te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz,
y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Lo voy a volver a leer. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No teniendo en poco el ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos, di conmigo, los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Número 2, consecuencias del adulterio. Dice ahí, hermano, dice: pon atención, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, es camino de vida, la instrucción de Dios. Pon atención. Dice la palabra de Dios, primer punto por el cual de que es una tremenda consecuencia del adulterio. Dice en el versículo 26, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y eso a mí me ha tocado verlo varias veces. Me ha tocado a mí conocer y saber de hombres de Dios, pastores, evangelistas, ministros de alabanza, tremendos de unción, de poder, de espíritu, en el nombre de Jesús, derramando la unción de Dios en el lugar en donde fueron puestos de una manera tremenda, hermosa, extendiendo el reino de los cielos. Y de repente por comerse un poco de la gloria de Dios, empiezan a recibir la adulación. Qué bonito cantas, los labios de la mujer ramera. Cuando usted predica, me llega al corazón, y le soban la manita. Y no es radical para poner un alto a esa situación, y tropieza en el adulterio y queda reducido aquel varonzote de Dios en un bocadito de pan que se lo traga el demonio. Queda reducido a nada el varón de Dios. Y es lo mismo en las casas. Aquel varón de Dios que era un ejemplo para sus casas, apenado en un rincón en su casa, avergonzado, sin poder ver a sus hijos a los ojos, reducido a un bocado de pan. Segunda de las consecuencias que vienen aquí en la palabra, versículo 29. Dice: así que el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. No quedará impune ninguno que la tocare. El diablo, cuando llega a la negociación con una persona, por supuesto que uno cree que son sus pensamientos, pero es Satanás mismo. Y llega y le dice a la persona: hombre, aquí está, mira la hermosura de la mujer que te estoy poniendo enfrente. No se va a dar nadie cuenta, vas a tener este tiempo de placer y no va a pasar absolutamente nada. Nadie se va a enterar. Eso es la mentira de Satanás. Pero aquí la palabra de Dios dice: no quedará impune ninguno que la tocare. No quedará impune ninguno que la tocare. Lo segundo, Satanás dice: no va a pasar absolutamente nada si nadie se entera, basado en esa mentira. Pero la realidad, hermano, es que es muy distinta. La realidad es que el intercambio es así. Satanás te dice: me vas a dar tu matrimonio,
la vida de tus hijos, la paz de tu casa, tu comunión con Dios y tu vida eterna. Yo te voy a dar placer con esta ramera. Cuando lo ves así, creo que es demasiado caro. Vas a pagar tus hijos, tu matrimonio, la bendición de tu casa, tu comunión con Dios y tu vida eterna por placer sexual. Se necesitaría estar demente, pero muchísimos lo hacen engañados por Satanás, creyendo que no va a pasar nada y que nadie se va a enterar. Aquí la palabra de Dios en el versículo 31, en la segunda parte, dice: entregará todo el haber de su casa. Una vez más, tu matrimonio, tus hijos, tu paz familiar, tu relación con Dios, tu vida eterna, entregarlo todo por placer sexual. Acuérdate del versículo anterior que veíamos. Bebe del agua de tu propia cisterna, hermano. ¿Por qué terminar reducido como un bocado de pan? ¿Por qué terminar entregándole a Satanás todas las posesiones que Dios te ha dado en tu casa por placer? Carambas, increíble. Dice la siguiente enseñanza, versículo 33: heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Aquel que es adúltero va a encontrar, o adúltera, mujer, también encontrará heridas, vergüenza, una afrenta que nunca será borrada. Hace un tiempo fuimos a comprar discos para la librería, listos de música, y estábamos en una librería y nos estaban diciendo, llegó una persona, y no voy a decir el nombre del salmista, pero nos enseñó un disco. Mira, este es el disco de aquel que cayó en adulterio cuando ya se restauró. Me decía, hazme el favor, yo que voy a tener que saber que ese señor cayó en adulterio, su afrenta, su vergüenza, ahí está en su portada, yo viendo la portada del disco de su restauración porque cayó en adulterio. Qué bueno que se restauró, pero es verdad lo que dice la Biblia, hay afrenta, hay vergüenza en el adulterio. Te aseguro que si ese varón pudiera regresar el tiempo atrás, no caería en esa tontería en la que cayó, maldiciendo su casa, el corazón de su esposa. Dice el versículo 34, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, no querrá perdonar aunque multipliques los dones. Wow. Primero el espíritu de celos. Está ahí el varón después del adulterio, y algunos de ellos tienen la gracia de Dios y sus esposas los perdonan, pero de ahí en adelante la esposa pues queda tocada en un espíritu de celos y nerviosa. Y entonces llega la persona media hora después de lo que llega todos los días y le pregunta, ¿dónde estabas? Y se va, están en un centro comercial y el varón va al baño y se tarda 2 minutos y le dice, ¿por qué te tardaste tanto? Y entonces llega un momento en que la persona dice, ya me cansé de tus celos. Pues tú los hiciste, hermano. Tú los trajiste a tu casa. Tú los invitaste al corazón de tu esposa con tu comportamiento. Dice ahí, no aceptará perdón, no querrá perdonar. Qué difícil es ministrar el corazón de aquella persona que fue engañada por el adulterio, de aquella persona, del cónyuge engañado. Es difícil ministrarlo. Sin embargo, hermanos, sí hay bendición en Cristo Jesús. Cuando llega una pareja a Cristo Jesús y vienen del mundo y los dos se transforman en una nueva criatura a través de la fe en Cristo Jesús, entonces es muy fácil que la esposa sepa, si mi esposo fue adúltero en el pasado, ahora es una nueva criatura y fue limpiado con la sangre de Cristo y nació de nuevo. Y entonces yo estoy casada con un varón nuevo, es el mismo pero es nuevo,
Lo mismo sucede con el esposo. Y entonces en ese momento, cuando se llega a Cristo, es fácil ministrar el corazón y que se perdone profundamente no solamente ese pecado, sino faltas de respeto, hasta abusos, golpes, lo que sea. Es fácil. Pero ¿cómo ministras a una mujer que su esposo, ya siendo cristiano, la engañó? ¿Qué le dices? ¿Que va a renacer de nuevo? ¿O qué le enseñas a la señora? No se vale eso, hermano. Ya no. Ya murió Cristo por ti. Una sola vez será suficiente renacer en Cristo como para volver al mismo vómito del que salimos. No puede ser así. Hay una palabra en la Biblia que dice Efesios, yo te voy a pedir si la puedes buscar conmigo. Efesios capítulo 5, versículo 25. Vamos a regresar a Proverbios por si lo quieres dejar guardado. Efesios capítulo 5, versículo 25. Esta es una palabra que la leí yo por muchos años sin entenderla, hasta que tuve un día la gracia de que mi pastor Sergio me la pudo explicar. Y la explicación que me dio el pastor se las voy a enseñar hoy a ustedes. Efesios capítulo 5, versículo 25 dice: maridos, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y entonces yo no entendía, porque decía que el marido tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, pero después esta parte no la entendía. Decía para santificarla, purificarla y para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Yo no entendía. Yo le decía y le pregunté al pastor: pastor, ¿por qué? ¿Cómo es que yo voy a purificar a mi esposa? ¿Cómo es que yo voy a santificar a mi esposa? No lo entiendo. Yo entiendo la parte de amarla como Cristo me amó, pero Cristo me santificó a mí. ¿Cómo le voy a hacer yo para santificar a mi esposa como me lo está pidiendo ahí el Señor? Y me lo explicó mi padre, el pastor Sergio, de una manera bien sencilla de entender. Me dijo el pastor: si un varón es un verdadero líder, es un varón de Dios, le facilita el trabajo a su esposa. Dice, por ejemplo, me decía el pastor, si tú eres un líder que ve por sus hijos, que trabaja fuerte para traer manutención a tu casa, que amas a tu esposa, qué fácil es para tu esposa cumplir su mandamiento de sujetarse a su marido. Tú la santificas siendo un varón de Dios y le facilitas el que ella sea santa. ¿Sabes? Lo mismo es con el adulterio. Si una persona está alejada del adulterio, es fácil que la esposa sea una persona que no tenga rencores. Pero por el contrario, nosotros podemos meterle el pie a la santidad de nuestra esposa y que se llene de argumentos, que se llene de odios, que se llene de falta de perdón en su corazón, que se llene de amargura en su corazón y que pierda la gracia de Dios y por culpa de nosotros. Entonces en ese momento ya no estás santificando a tu esposa, sino la estás orillando al pecado. Y aunque el pecado es personal y es una situación donde cada uno decide, y una mujer debe también decidir que no el pecado de otra persona debe de obstaculizar mi relación con Dios, pero sí puedo yo obstaculizar o tratar de llevarla hacia el pecado con una mala actitud. Por eso la palabra de Dios hoy nos dice: usted tiene que santificar su casa. ¿Cómo puede santificar su casa? Sea un varón de Dios en toda la palabra, que pueda ver a los hijos al frente. Hace unos meses estábamos en la casa y les dije a mis hijos: voy a ir a una boda, voy a casar a unas personas. Mi hijo tiene 5 años y entonces se asustó mi hijo y se paró, lo vi hasta un poco blanco. Me dijo: papá,
Pero si tú ya tienes a tu mamá, ¿por qué te vas a casar otra vez? Le dice mamá a su mamá y pues piensa que así se llama. O sea, le dice a mi esposa, si tú ya tienes a tu esposa, ¿por qué te vas a casar otra vez? Entonces se para una de mis hijas y le dice, no. Va a estar el marido, la esposa y papá va a ser el que tiene la Biblia al frente y le dice al final ya puede besar a la novia. Pero mi hijo se quedó con eso en el corazón y me preguntó a su manera, en sus 5 años, me preguntó, papá, ¿tú tienes otra persona además de mi mamá? Me preguntó. Y lo agarré y lo vi a los ojos y le dije, nunca. Y le dije, y así como soy yo, tienes que ser tú también, en el nombre de Jesús. Qué bendición poder santificar nuestra casa, hermano. Qué bendición poder santificar nuestra casa. Cada uno de nosotros tenemos que santificar nuestra casa. Y sabes, hermano, esto no es para maldecir a nadie, no es para condenar a nadie, esto es para que de hoy en adelante seas ese varón cabal de Dios, esa mujer de Dios impresionante que bendice su casa, que no ensucia, que no maldice su manantial con el adulterio, que ayuda a que su esposo se santifique, que sea fácil para él, que ayuda a que su esposa se santifique con su comportamiento. Hay algunos tipos de adulterio y ahí donde estás en Efesios, regresa tantito a la Biblia, a Mateo capítulo 5, versículo 25. Señor Jesucristo hablando en el capítulo de Mateo capítulo 5 versículo 25 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Leímos ese capítulo que les había platicado. Se pierde la salvación con el adulterio. Dice el Señor Jesucristo, habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Cuáles son los tipos de adulterio? Por supuesto, el adulterio es aquella consumación del acto sexual con aquella persona que no es tu cónyuge, tu esposa o tu esposo. Eso es adulterio. Pero hay otras formas también de adulterar, como nos está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Cualquiera que codicia a una mujer con su mirada, ya adulteró con ella en su corazón. Tipos de adulterio entonces, el sexual por supuesto, pero también las miradas. Codiciar con el corazón, codiciar con los ojos. Sabes, hermano, la pornografía es adulterio. La pornografía es adulterio. Estar viendo pornografía es adulterio. Es estar codiciando con las miradas a personas que no son tu esposa o tu esposo. Y dice la palabra de Dios, y ya adulteró con ella en su corazón. Di conmigo, con ella. Sabes, provocar la codicia de los hombres también es adulterio. Si una mujer sale vestida provocativamente con escotes, con minifaldas, con pantalones sumamente ajustados y está provocando la codicia sexual de hombres que no sean su esposo, entonces ella está adulterando también. Está provocando la codicia sexual de otros. Les decía yo ayer y se los repito hoy, póngase esos escotes y esas minifaldas con su esposo en su cuarto, hermana. Pero saliendo de ese cuarto, tiene usted que vestir como una mujer de Dios. Sí. Por supuesto que debe de haber un compañerismo sexual y una bendición en el lecho matrimonial hermoso, tremendo. Por supuesto de mostrar la desnudez, ¿por qué no? Por supuesto.
Pero la desnudez es para su esposo, no para todos los demás. No provoque a codicia a ningún varón. Hay que vestirse como una persona decente, correcta, para no provocar las codicias de los demás. Dice también la palabra de Dios, ¿sabes? Otra forma de adulterar que es muy común el día de hoy son los mensajes de texto. Sí, los mensajes de texto. Y una vez más te puedo decir que hemos ministrado en esta iglesia personas que el adulterio inició con un pequeño mensajito que decía hola. Y un varón no radical o una mujer no radical contestaron hola. Cantaste precioso, papazote. El adulterio está tocando a la puerta. Sea usted radical, hermano. Sea radical. Cuidado con sus mensajes. Mensajearse por teléfono, hablarse por teléfono, mensajearse por email con una mujer que no es su esposa. Eso es adulterio, hermano. Estar coqueteando, eso es adulterio. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Estar coqueteando en la oficina, eso es adulterio. ¿Cómo se vence el adulterio? Y con esto vamos a terminar. ¿Cómo se vence el adulterio? Aquí mismo nos dice el Señor Jesucristo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Sabes, hermano? Número uno, ¿quiere usted estar totalmente alejado del adulterio? Si usted dice, yo entiendo, no quiero maldecir la cisterna de mi casa, no quiero maldecir mis hijos, mi matrimonio, mi paz, mi futuro, mi relación con Dios, mi vida eterna. Yo no quiero intercambiar con Satanás, que él me dé placer y yo le entregue todo lo que tengo en mi casa. No voy a hacer eso. ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Cómo lo puedo? Un consejo de sabiduría lo está dando aquí el Señor Jesucristo. Cuida tus ojos. Antes de sacarte los ojos, primero sácate el celular, hermano. Te va a doler, pero no tanto. Sí, cuide sus ojos. ¿Sabe una cosa? En el matrimonio uno tiene que ser, dice la palabra de Dios, desnudos y sin vergüenza. Usted le tiene que dar las claves de su email, de su teléfono y de todo a su esposa y su esposa a usted. Así es de sencillo. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no hacerlo? Más allá también ponga la aplicación en su teléfono que su esposa sepa en cada momento en dónde usted está y usted sepa en dónde está ella. ¿O está en algún lugar donde su esposa no se puede enterar que usted va? Ya no se oyen muy amenes muy a seguido aquí. Estamos hablando, ¿quiere usted alejarse del adulterio? Sea radical. ¿Qué mejor que la ayuda de la esposa? Hermano, vigilan mejor que Sherlock Holmes. ¿Quiere usted ser radical? Sea transparente, que se pueda ver su vida completa. Verdaderamente quiere vencer el adulterio, que no haya ningún escondido entre usted y su esposa. Segundo, le voy a pedir de favor y le voy a pedir a mi hermano del piano si me ayuda. Regresemos a Proverbios, ahora al capítulo 7, donde nos quedamos. Proverbios capítulo 7, versículo 1. Todos en algún momento podemos ser tentados y la tentación no es pecado, pero aquel varón y mujer que son radicales para salvaguardar la bendición de sus casas van a huir de la tentación y van a poner tierra de por medio. ¿Cuántos dicen amén? En algún momento José fue tentado y una princesa le estaba llamando a que se acostara con él.
Y en una de esas hasta le quiso arrancar la ropa. ¿Y qué hizo él? Él salió corriendo. Puso tierra de por medio, correr ante la tentación. Y dice el libro de Proverbios capítulo 7, ponga atención, dice: hijo mío, fíjate cómo nos habla Dios. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. La tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astucia de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarse, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe, canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero llevó en su mano, y el día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Fíjate este versículo 23. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Nos habla aquí esta historia de este joven varón que cae en las artimañas de la voz de una mujer adúltera, que con palabras suaves lo va convenciendo. Y de la misma manera dice la palabra de Dios: como un ave que se apresura a una red y no sabe que es contra su propia vida, hasta que es traspasada por la saeta su corazón. Dice la palabra de Dios: está atento a mis razones, porque a muchos ha hecho caer, aún los más fuertes han sido muertos por ella, y su camino es camino al Seol, al infierno. Este varón salió de su casa y empezó a escuchar la voz de esta mujer, y ahí se quedó. ¿Sabes, hermano, hermana? La forma más fácil de mantenerse alejado del adulterio para siempre son dos cosas. Uno, cuida tus ojos, que no haya pornografía en tu vida. Y número dos, nunca des el primer paso. Cuando estés en la oficina, puede ser que llegue una muchacha nueva y que empiece a voltearte a ver, como dice ahí, que con su mirada empezó a ablandar su corazón. Uno tiene que ser radical y no dar el primer paso. ¿Cuál sería el primer paso? Que te la encuentres y la saludes y le digas: hola, ¿cómo estás? Ese sería el primer paso al adulterio, a la muerte, a la destrucción de tu casa. No des el primer paso y entonces no vas a dar el segundo. Al contrario, uno siempre tiene que andar presentándose como casado,
Cuando a mí me presentan a una mujer, siempre le digo: soy Sadot Zúñiga, casado y con 3 hijos. Que ya sepa que yo estoy pedido y dado, hermana. Sí. Hay que ser radicales. Dice aquí la palabra de Dios: aún los más fuertes ha hecho caer. Dice la palabra de Dios: el que se sienta muy firme, cuide que su pie no resbale. Ninguno de nosotros aquí, ninguno de nosotros puede decir: yo estoy exento de no caer en el adulterio. Todos tenemos que cuidar nuestros ojos y nunca dar el primer paso. Si se está acercando hay una persona, hermano, aunque sea con belleza, uno tiene que ser radical en sus convicciones cristianas. Yo no voy a soltar la mano de mi Cristo hasta que no esté en el cielo con Él, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No des el primer paso. Y termino como empecé. La palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a perdonar, dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofendieron. El Señor Jesucristo dijo: porque aquel que perdona al hombre sus ofensas, lo perdonará a él el Señor. En ningún momento esto es para recordar el pasado que ya fue perdonado, o una herida que ya fue limpiada. Si usted en un momento dado sufrió del adulterio y ya perdonó, en el nombre de Jesús, su esposo, su esposa es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y las cosas viejas pasaron, y por ese pecado murió Cristo en la cruz. No es para revivir un dolor del pasado. Esto es una enseñanza para que usted y yo, de a partir de hoy, seamos radicales en contra del pecado. Seamos radicales en contra del adulterio. Si usted tiene muchas ganas de mandar mensajes, mándele mensajes a su esposa. Ámela, hermano, ámela, enamórela. Mándele un mensajito y diga: ¿cómo estás, mi amor, hermosa? Dígale: ¿cómo está el agua de mi cisterna? Y le va a contestar la esposa: muy bien, joven, véngase temprano y aquí lo atendemos. Una unión matrimonial, hermano, no hay nada que se pueda comparar. Ninguna ramera, ningún ramero, ¿sí? Ninguna porquería que ofrece el mundo se puede comparar a la bendición que hay en el compañerismo, en la unidad que hay en un matrimonio. Nada se compara. Nada se compara en hacerse viejito con su esposa, hermano. Nada se compara. No hay nada que no lo engañe el mundo, que no lo engañe el diablo. Nada se compara. Nada se compara. Créale a Dios. No sea como el ave que se da cuenta que era contra su propia vida hasta que la saeta le traspasa el corazón. Vamos a orar. Estamos, Señor, delante de ti. Y tu palabra, Dios, es verdad. Y es poder para salvación para todo aquel que cree en ti, Señor. Yo le invito a que se ponga usted de pie. Póngase de pie. Y hoy, Señor, estamos aquí, Padre, y que si estas palabras en algún momento a alguien le ha llevado a tristeza y a condenación, Señor, esa tristeza no sea como la del mundo, que es para muerte, sino que es una tristeza que lleva al arrepentimiento, dice tu palabra. Así que si alguno aquí, Señor, el día de hoy está en esta situación del adulterio y se ha arrepentido, Padre, que con una palabra delante de ti que solamente Él puede escuchar, pueda decirte: Dios, perdóname. Bendito Dios, perdóname por ensuciar mi casa, por creerle al diablo, por cambiar las bendiciones que tú me diste por nada, Señor. Perdóname, Dios, restáurame. Yo quiero ser ese varón, esa mujer de Dios, Señor, que ama a su esposa, a su esposo, que respeta su casa, Dios.
que la edifica con sus propias manos. Bendito Cristo Jesús. Y hoy estamos aquí todos, Padre, sin ninguno que pueda decir que es demasiado fuerte y que no va a caer. Todos nosotros tenemos que cuidar no resbalarnos, y en cualquier momento se puede aparecer la tentación en la vida de cada uno de nosotros, y es momento, Padre, para decidir, Señor, que nuestra vida jamás estará en los pasos del adulterio, Dios. No queremos ser como ese joven, Señor, falto de entendimiento, que cayó ante la suavidad, Señor, de las palabras de una mujer ramera, Señor. No queremos caer en eso. Al contrario, hoy queremos fortalecernos en ti y fortalecer nuestro matrimonio, Dios. Y si en algún momento nuestro matrimonio no está unido, no está, Señor, bendecido, Señor, vamos a tomar, Padre, el reto en Cristo Jesús de volver a enamorar a nuestra esposa, Dios, y de volver a edificar esa casa bendita en ti, bendito Señor, honorable en ti. Eso es, Señor, un varón de Dios, en el nombre de Jesucristo. Un varón de Dios, una mujer de Dios, en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, queremos ser radicales con nuestros ojos. Dígale usted ahí, en el nombre de Jesucristo, Padre, yo quiero ser radical con mis ojos, Señor. Bendito Dios, para no estar codiciando lo que el mundo ofrece y terminar en sus garras, Dios. En el nombre de Jesucristo hay que ser radicales, Señor, para no estar viendo pornografía, para no estar viendo televisión, Señor, que sacan personas vestidas con poca ropa, y estar ahí, Señor, calentando nuestra mente, Dios, y terminando mal, alejados de ti, Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre. Ser radicales con nuestros ojos, que así como todo nuestro ser está lleno de luz, también nuestros ojos, que son la lámpara del cuerpo, Señor, sean luz en el nombre de Jesucristo, no teniendo parte ninguna de tinieblas, Dios. Ser radicales, Señor, con nuestros textos. Ser radicales, Señor, con nuestros emails, con nuestro teléfono, Dios, en el nombre de Jesucristo, Padre. No teniendo comunicación, Señor, sugerente con ninguna persona, Padre, en el nombre de Jesús. Siempre pensando, me gustaría que mi esposa tuviera una relación como la que estoy yo teniendo con esta mujer por teléfono. Siempre pensando, Señor, no voy a hacer lo que a mí no me gustaría que me hicieran, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Siendo radicales cuando se levante, Señor, la tentación, siendo radicales para huir de ella, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios, porque tú hablas con sabiduría a tus hijos. Tenemos que ser radicales, Señor, para no caer ante la suavidad de las palabras de un varón ramero, de una mujer ramera que quiere hacer caer a una mujer de Dios o a un varón de Dios, en el nombre de Jesús, sino por el contrario, radicales, poniendo tierra de por medio. Te adoramos a ti, Señor. Te bendecimos y te damos gracias, Padre. Danos, Señor, dominio propio. Llena de tu presencia, Espíritu Santo, nuestras vidas. Fortalécenos cada mañana en oración, Señor, y en tu palabra, Dios, para vivir vidas, Señor, que alegren tu corazón, y que por el contrario, en vez de sacar las bendiciones de su casa y cambiarlas, Señor, seguir metiendo bendiciones de paz, de prosperidad, de salud, de servicio a Dios, de reunificación de la familia. Bendito Dios, como lo haces tantas veces en medio de las familias aquí en Camino Extremo. Te adoramos a ti, Dios. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.